noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Feliz feriado. Espero que se queden con nosotros. Empezamos una vez más nuestro encuentro más polémico en el bar más polémico de la República del Paraguay. Señora, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pero yo vine así, una onda. colorada. O sea, acá Carayá, eso que están Sí. con su caballito detrás del presidente. Yo tengo una amiga que se le dice Carayá. Oye, Bueno, acá no sé yo. Carayá, dije ¿Cómo no está Carayá. usted? Bien, Compañero, buenas noches. no. Sí, hace mucho no lo veo. Hace mucho no lo veo. Sí. ¿Usted cómo está, don Camilo? ¿Dónde es el acuario? Porque ya sabe. No, pienso nomás si trajiste la cortina del acuario estarán buscando. La ordinariez no tiene ni Eso es lo que nacionalidad, usan ni, No, estarán ni buscando ahora. género, Pues, ni nada. mañana Sí. está cerrado, pero el jueves ahora está el acuario y no van a encontrar Qué la triste cortina. ha de ser tan Acá simple como... todavía El arquitecto que le da ¿Cómo luz de está pito usted? Estoy también. dejando para el final, ¿sí? No se meta en la conducción, que yo no me meto en lo que usted pretende hacer acá. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mili, esta cortina que escuchamos es la última música de Lady Gaga, ¿verdad o no? Exactamente. ¿No? Last Train to London. Ah, no, me confundí, discúlpenme. Pero eso también le va a enseñar. le va a No, no es de enseñar- mi época, no era Eso de mi también le va a época. enseñar nuestro invitado. Fuertes los aplausos para recibir al arquitecto Jorge Rubiani. ¡Qué grande! Gracias, Mili. ¿Cómo está usted, excelencia? Y recién le decía mal, pero acostumbrado, así como decía. Porque vos No sabés que si le contemos lo que me estuvo contando No, su no, amigo. si, Sí, por favor. si es que le decís bien, bien y nadie te da pelota. Pero si le decís mal, Ajá. ¿en serio? ¿Qué ¿Qué te no te pasa? pasa? Eso es lo que le gusta a la Dice gente, una ¿cierto? táctica. Pero chismera mercado, pe, así de simple. Chismera mercado, pe. O si no, acá esta mesa, porque bastante chismositos todos ellos. Yo no, ¿eh? Acá está Sí, el tipo. Yo estoy aprendiendo. Yo cobraba, por eso ustedes no. Quiero nomás eso recordar. es comunicación. Nosotros somos serios. También, Last Train to London, este muchacho es Lady Gaga, y este no tiene ni idea tiene. A propósito, Esta hace, música mira a cómo se propósito, burla. eso. Quiero, por ¿Cómo bailaba supuesto, yo también? tenía Yo- esto en disco, Mili. Ah, En esta disco campera no es tenía. nacional, ¿no? Es ¿Te más, quiero ¿sabes cuál era la contar? tapa? Un Ah. disco. Es Bueno. un tren. No. Hoy, ¿qué es lo que festejamos en este feriado? Festejamos que salí sorteado y tenés que venir al programa. Bueno, además, no, pero Festejamos. es una pregunta en serio les digo, ¿qué festejamos? Festejamos que hace 213 años somos república. ¡Ya! Veremos después qué dicen No es cuando cierto. le No es cierto. entrevistemos a nuestro querido arquitecto Jorge nos va a Rubiani, contar. qué es lo que pasó. Están dos amigas queridas acá que vinieron a ver el programa, eligieron también este espacio, ¿verdad? Para conocerte a vos, arquitecto, y escuchar lo que vas a decir, porque en serio quédense con nosotros, porque se va a flashear la cabeza a todos nosotros. Sí. Mi querida Mercy Monge, que está por allá, sí, una de las productoras históricas con la que trabajo siempre. La leyenda. Y Patti Colenda, que también. ¿Dónde están? Griten por lo menos, sí. Allá le estoy viendo, sí. Bueno, No un se saludo escucha. grande para Mesa 47 también, espero que estén bien, sí. Genial. La chica de la expo que vino hoy está preciosa. Ya ¿eh? lo que eso no. Hoy está. Ella se llama Tali El Solís, stand número. más conocida como Ñande Yaragracia. Hola, buenas Por noches. razones obvias, sí, ¿cómo estás? Bienvenidos. Mili estaba encargándome de la cena. Sí, Hoy ¿qué es vamos a martes comer? de sushi. Hoy no, ¿cómo? Estamos bueno. nuestro sushi que está en camino. Está en Sí, para el camino. arquitecto. Como se dice, Shekri se iré de Guaitengo, vea. Muchas gracias. Te queda linda tu escarapela. ¿Viste? ¿Te gusta? Re patriótica. ¿Y cómo Sí. corresponde? A veces- 213 años del Lo que independencia. veo que hay una escarapela ahí, ¿verdad? Todo Hay el algo mundo que mira la está, escarapela. Sí. Lo importante es que tengo Mili, ¿verdad? ¿Sabes qué le parece Sí, a Rocío Martínez Cano con ese cat switch así? ¿sí? Bueno. Me gusta Ella mucho. está te queda Un muy bien. Me milagro de alegro. la naturaleza. Genial. Muchas gracias. Permiso. Señoras y señores, tenemos también lo de Trabajalé ya ahora o un poco más tarde, ¿sí? Bueno, Ya acabó, entonces pata sí. este día, entonces. Vamos a estar. Es cierto Un trago de que pavo. Quiero ganar tiempo al tiempo contigo. a los invitados se les regala una botella de Don Onofre. Sí, dame, Al salir. dame acá una botella de Don Onofre. Sí. ¿Qué le trae? Dame acá eso, sí. Sí, pero está bien, me parece bien. Sí, El no, Pero único lo que se va a mínimo que le puedo dar, llevar. arquitecto, que no le dedique pasé su tiempo. todavía el cachet de mi Dame acá, presentación y una botella de Don sabor, Onofre. pero esa ¿Querés ron dorado o querés frutos rojos? Tengo ¿Cuál querés? ron blanco también. Uno tenés que Limón. elegir. ¿eh? Pero dorado no dice de qué fruto es. Fruto dorado. Bueno, MHB Rojo. Jake Sí, pásale Pero por favor. supuesto que sí, Arqui. Ahí Por después favor. sáquenle la foto y vamos a subir a las redes entonces con Sí. el arquitecto Rubiani. ¿Qué te Prefiere y parece? toma ron Onofre. Arquitecto, de entrada ya.
deja ya tu ron, ¿sí? Basta de emoción. Estamos festejando supuestamente 213 Sí, aniversario. según el arquitecto, no es que somos esa es la república. pregunta. Sí, espera, responder lo que yo te pregunté. 213 años de la independencia de Paraguay. Sí, profesor. ¿Estamos festejando equivocadamente algo que no sucedió? Absolutamente, absolutamente, No. Y yo absolutamente. ya festejé hoy. Tarde. Porque lo que pasa el 14 de mayo, Silencio. el que los patriotas salen del callejón, de la Sí. casa de los Martínez Sáenz, se van a ocupar los cuarteles y desde los cuarteles a la madrugada se le dice a Velasco que tiene que incorporar dos patriotas. Se le intima primero que se entregue, ¿verdad? No hay ninguna intimación. Con absoluto respeto, era el gobernador y se le pide, y hay documentos, que integre a su gobierno dos paraguayos o dos personas que nombran los patriotas. Sí. Y son otro español, Juan Valeriano Ceballos, y un paraguayo, José Gaspar de Francia. Sí. Triunvirato. Junto a Velasco, que era gobernador ¿Por qué designado. decide Francia nomás, no Rodríguez de Francia? Y sabes que curiosamente no aparece en los documentos Rodríguez de Francia, aparece siempre José Gaspar de Francia. Sí, Francia nomás, no es Rodríguez de Francia. ¿Otra mentira más? No. Es Rodríguez de Francia, pero no se pone en el documento Rodríguez de Francia. Se pone Ok. Gaspar de Francia. Gaspar de Francia. Y entonces Velasco, todavía el 15 de mayo, se resiste y saca un bando prohibiendo la circulación de la gente, que nadie salga a la calle, que se queden en sus casas, así como ahora. Sí. Y entonces... Es recurrente entonces. En nuestro Hace país. años, hace rato ya Somos, pasó. bueno, entonces el 16 de mayo a las 10 de la mañana, Velasco hace una nota aceptando la imposición de los patriotas e incorporando a dos personas como diputados para ayudarle en el gobierno. Ceballos y de Francia. Claro, se establece lo que se llama el triunvirato y se jura lealtad a Fernando VII, el rey de España, que Ah. estaba cautivo de Napoleón. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? El 16 de mayo se integra un triunvirato que jura lealtad. Se instauró un nuevo sistema de gobierno, ya se puede, ¿verdad? Ni siquiera eso, porque Velasco acepta dos diputados como llamémosle como asistentes. Sí. No tomaron ninguna decisión importante, pero el 8 de junio, siguiente, sí. Ujú. se descubre que Velasco estaba preparando una contraofensiva. Recibe una carta de un tal Carlos Genovés de Montevideo diciéndole que va a ayuda para desalojar a los intrusos del gobierno. Y entonces se le saca a Velasco, cuando se le descubre esa carta, se le saca a Velasco del gobierno y se convoca el primer Congreso Nacional del 17 de junio siguiente, donde vienen los patriotas y hay un documento que habla de que van los chasques, o sea, hombres a caballo a los distintos puntos del país para que manden delegados al Congreso. Ya. ¿Y sabes cómo se hacía la elección? ¿Cómo? Se iba el delegado, se iba ese chasque, ese personaje, y mientras ataba al caballo la gente le decía, maebio para maebio la novedad de Huerúa y demás cosas. Y entonces algunos le preguntaban, ¿qué es lo que es eso que vamos a hacer libre? Maebio y se la yaicotas a libre con Anga, le decían. Y entonces el otro les contestaba, y libre quiere decir que podés hacer lo que querés, pero siempre y cuando no se enoje el Caraiguazú. El Caraiguazú ya era Francia. Francia. Ya. Porque era un hombre de prestigio dentro de la sociedad. Francia tenía en ese momento 43 años Sí. y había venido ya desde el 85, que era egresado de la Elegante Universidad de Córdoba. De Córdoba. Y ya era una persona grande, mucho más que los patriotas, etc. Entonces, en la misa, el país le decía, venga, Hugo Caraíco, y potá ya elegí la diputada doña Motojama para Guadalupe, más cosas. Así Caraí fulano, el cura le decía a la feligresía, jugué de pánico y que tuvo joña Mientras representado. representa, Pepe. Y así nomás se elegía, no era que se votaba ni nada por el estilo. Y El que tenía venían- más o menos más prestigio era elegido y y venía, se pero iba. venía gente, pero penosamente entendida en la lectura y la escritura. No había posibilidades de
debate, un poco como Pensá es que nuestro pasaron casi parlamento. 250 años y seguimos repitiendo los Y mismos no, errores. no hubo intimación, no hubo intimación, entonces. Chaqueñito venía. Venían los chaqueñitos, los Rivas, los Mario Jumiaco. Bachinuye. Está bien, sí. No hubo intimación entonces, arquitecto. ¿Eh? No hubo esa intimación, porque supuestamente había un documento donde decía, señor gobernador. Hubo un momento que cuando Velasco demoraba la respuesta, dicen que le ponen un cañón, que es lo que Sí. aparece en el cuadro de Vestar. famoso cuadro. El cuadro de Vestar, donde hay un cañón ahí, pero todos los hombres disfrazados de soldados La napoleónicos. particularidad que tiene ese cuadro, ¿cuál es? ¿O cuáles son? El color para empezar, ¿verdad? Primero que es de día, eso no fue de día. Lo segundo es que el entorno edificado no es lo que era Asunción de la época. Y lo tercero era que los uniformes, la vestimenta, nosotros éramos desde la colonia lo que le llamaban la sociedad de los linajes descalzos. Porque la gente no tenía zapatos. Ya. En la guerra de la Triple Alianza, desde capitán para abajo, estaban todos descalzos. Bueno. En O la sea, guerra- quienes salieron de la casa de los Martínez Sanz, allí por el famoso pasillo, Sí, callejón histórico, que ni siquiera era callejón cerrado, me dijiste, ¿verdad? Sino Sí, que era no, una calle que salía a continuaba. Palma. Sí. El callejón histórico no estaba cerrado, eran el tipo de callejas que había en Asunción. Ajá. Asunción recién en 1821 se hace lo que se conoce como la trama reticulada, la trama geométrica. Se no- urbaniza. ¿Eh? Se urbaniza. Se urbaniza, pero no como dice la gente que Francia empezó a echar las casas de sus enemigos. Y demás cosas. Francia Él quería controlar los 4 puntos, ¿verdad? no. ¿No? Lo que Francia hace es dirigir las calles hacia lo que nosotros llamamos aquellas calles que tenían vocación de ser abiertas, ampliadas, etcétera. No era por cualquier parte. Fíjense ustedes que entre Benjamín Constant y presidente Franco hay solamente un terreno. No Claro. es que hay una cuadra. No, así, Entre media Chile, Guaraponá entre nomás. Chile y Alberdi está Sí. solamente el Teatro Municipal. Se llevó la calle en función a no tocar los edificios más importantes. Bueno, salían por El ese callejón pasillo, histórico. por el callejón, mal vestidos, de madrugada. Funandí. Lo que se usaba Funandí. mucho era el poncho. El poncho. El poncho porque cubría todo, cubría hasta la... ¿Quiénes integraban esa comitiva? Estaba Pedro Juan Caballero, estaba 20 añeros, 25. 25 años, 25. estaba Rivarola, Juan Bautista Rivarola, había un prócer de nombre Carlos Argüello, del que nadie se acuerda hoy, Sí. estaba uno de los hermanos Iturbe, y se van en dos grupos. Uno se va al cuartel de la Ribera, que estaba pegado al Museo Cabildo. Ustedes no sé si notaron que el Museo Cabildo tiene 4 arcos de este lado Sí. y 5 arcos de este lado. Medio extraño. Extraño porque es un edificio neoclásico donde la proporcionalidad, la proporción, ¿cómo se dice? La simetría era muy importante. Pero acá tiene 4 arcos y acá tiene 5. ¿Por qué? Porque hay un Porque desnivel. el 5.º arco no se pudo hacer porque estaba el cuartel de la Ribera en ese lugar. Ah. Que se demuele recién en 1913, cuando el gobierno de Eduardo Scher se demuele el cuartel de la Ribera, un edificio histórico, de ahí salieron los patriotas para la independencia, y se demuele la casa de los gobernadores, que fue la casa de todos los presidentes paraguayos desde Francia en adelante hasta el presidente. ¿Dónde vivía Velasco? Ahí en la casa de los gobernadores. Sí, pero era al Estaba lado del frente- Cabildo, ¿verdad? Estaba sobre la calle del Paraguayo Independiente, Sí. frente al correo, Ya. frente al correo actual. Que no existía todavía el Palacio Patria cuando es. El Palacio Patria termina de construirse en 1906. Con Don Carlos. No, No. 1906. 900, recién. Ahora. Madre mía. Después de la guerra. Después de la guerra. Sí. Ahí estaba la casa de la familia Guanes, Ya. que se demuele y se hace ahí la casa de Patri. Y Patri, bueno, esa es otra Otra historia. Sí, no mezclemos. No, Porque si no, Patri imagina Pablo. hizo el ferrocarril, ¿no? Yo puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué yo nomás tomo el coche? No, yo acabo de darle un Yo trago. sé, sí. ¿por qué no nos enseñaron? Salud, querido. Salud. Sí. Salud. Tomemos todos. Vamos, ¿Por qué no ya nos- que Don Onofre me regaló una Ya, botella. ya está, sí, nada. genial. ¿Por qué todo esto no nos enseñaron en el colegio, por ejemplo? Pues nosotros tenemos otra película, Y vamos a ¿verdad? cambiar todos los libros, entonces, arquitecto. ¿Verdad? ¿Por qué se hizo así? Bueno. Pero Para ustedes aprender no cómo se se preocupen. debe. ¿Qué decir, Tito? Hay una pregunta que siempre me llamó la atención. No me puedo sustraer de mi cosmovisión utilitarista de la economía, ya eso ve.
Todos estos tipos que se peleaban y que entraban en batalla, Belgrano que vino y nos quiso alinear el 19 de enero del 11 justamente. Los que lo enfrentaban como Cabañas, Gamarra y Yegros a modo lado B, eran todos estancieros nomás que se peleaban con otros estancieros para que un estanciero no le coma la estancia. Espera que un ratito. Y estuve también leyendo que Caballero era yerbatero. Y la primera vez que se peleó con Francia es porque él quiso que los perros de la aduana bajen sus hierbas. Es decir, es como hoy nomás, los perros se peleaban todo por plata. Después viene un historiador y le hace héroe. ¿Es así o no es así? No es así. No y es ahora tan te fácil. escucho. No es tan fácil. Es cierto que en esa época no había muchas posibilidades laborales. No había una burocracia, una administración que podía ocupar a la gente. No había tráfico de influencias. Pero la gente tenía su granja, su buen pasar, porque tenía gallina, chancho, oveja, todo. Tenía leche, tenía... Hay una expresión de un alemán que dice: las casas de antes eran pequeños enclaves industriales domésticos. Porque en la casa se hacía todo. En la casa se hacía el hilo, en la casa se hacía el tejido, en la casa se bordaba y en la casa se preparaban los encurtidos. La gente no pasaba hambre. Y había una cosa muy importante. Como había una escasez generalizada en las cosas importadas, la gente se vestía más o menos igual entre pobres y ricos. Paraguay siempre, sin ser una sociedad democrática, fue siempre una sociedad igualitaria. Eso sí, sabía. En donde la gente tuvo la oportunidad de vincularse. Fíjense, por ejemplo, tenemos, creo que hasta hoy, 55, 56 presidentes de la República. Más de la mitad fueron campesinos. Sí. Más de la mitad vinieron del interior y tuvieron la oportunidad de estudiar, no sufrieron discriminación alguna y hubo hasta presidentes que se especula que fueron hijos de negros, porque después de la guerra de la Triple Alianza, las pobres mujeres solas, sin ninguna posibilidad de sobrevivencia, iban a pedir comida a los cuarteles brasileños y la comida era por sexo. A la gran flauta. Pregunta sobre ese punto. ¿Nosotros somos hijos de nuestros verdugos? Argel es mi pregunta. En algunos casos sí. Yo tengo sangre negra. Yo también tengo sangre negra, comprobada. Yo he comprobado también médicamente, a través de un trasplante de médula que se hizo en mi familia. Y era de un negro. Su médula ahora de la independencia? No. Pero somos todos medio hijos de nuestros Quiero verdugos. nomás ordenar otra vez esto. ¿Sí? Conflicto de intereses entonces había económicos entre Francia, que también su papá era yerbatero y caballero. No, era tabacalero. Era colega de Horacio. Pero está en Yaguarón, está el museo de Francia. Y su familia, la grave contradicción. Yerbatero decían que era. De que Paco Valedesma y otros dicen hay que sacar las tierras de los brasiguayos. Francia era brasiguayo. José Asunción, o sea, los más grandes exponentes de nuestra cultura popular eran hijos de extranjeros. Claro. Julio Correa era nieto de un polaco, hijo de un portugués. Sí, gran escritor. Y José Asunción Flores era hijo de un italiano. Bueno, regresando otra vez. Ya la hija de un francés. Regresando otra vez, ¿cuándo es lo que nos independizamos entonces? Porque estamos ya, por el medio relato programa ya histórico, pasamos. hay algunos que interpretan que en realidad el 14 y 15 de mayo la intencionalidad de los llamados patriotas no era crear un país, sino que jurar lealtad al rey de España que estaba cautivo por las invasiones napoleónicas, por lo cual en ese momento, la paraguayidad es un invento nuestro, actual, no de aquel entonces. No tan así, pero sí había, porque había tres partidos. Estaba el partido porteñista, estaba el partido españolista y estaba el partido paraguayista, el partido nacional. De ese partido nacional se entronca en Francia y los López. Esa es la parte que duele a mucha gente y que hay que reconocer, así como uno tiene en su familia algo no muy presentable, en la historia nacional también sucede eso. El problema es que mucha gente quiere vincular la historia nacional con la historia familiar. Mucha gente dice,
López era un hijo de puta porque le hizo matar a mi abuela, me contaba. Y entonces yo le decía, mira, la historia nacional no es la historia de tu abuela, ni de tu abuelo, y lo siento ¿Escuchaste, mucho. Pitu? ¿Eh? Sí, no, estoy escuchando Pero atentamente. eso no es la historia nacional. La historia nacional y la que nos tiene que interesar es que gracias al doctor Francia, hijo de puta, le hizo fusilar a todo el mundo, gracias al doctor Francia somos paraguayos, porque si no hubiéramos sido todos argentinos. Muy bien. Y gracias a Francisco Solano López, que hizo visible la causa paraguaya con su determinación, con su tosudez, con su heroísmo, con lo que quieras, hizo simpática la causa paraguaya y obligó a los del Tratado de la Triple Alianza, que no iban a respetar la independencia nacional, obligó a respetar la existencia del Paraguay. Pero entonces, arquitecto, lo que vos nos estás diciendo es que el Paraguay fue consecuencia de y no objetivo. Así como la toma de la Bastilla no fue el objetivo de hacer la Revolución Francesa. Correcto, pero sin embargo el partido paraguayista que triunfó y costó sangre, poca sangre. En la Revolución por la Independencia Mexicana de 10 años murieron 610.000 personas. En la Revolución por la Independencia de Venezuela y la zona del norte de Sudamérica murieron 260.000 personas. Cuando se hacía una batalla, se declaraba guerra a muerte. No se tomaban prisioneros porque no había posibilidad. ¿Dónde le voy a meter a 15.000, 5.000 No había, no prisioneros? existía. ¿Cómo le voy a dar de comer? Entonces se les degollaba, punto y aparte. Y a otra cosa. Quiero ordenar otra vez. ¿Cuándo nos independizamos? Por favor, les pido. Y bueno, un ratito, alguien con un teléfono que está molestando por allí. Pongan todito en silencio, por favor, ¿sí? Estamos haciendo un programa de ¿cuándo nos televisión. independizamos? Acá. Y nos independizamos un ratito. Yo creo que ahora ya no somos Muy independientes, bien. por ejemplo. Sí. Somos Pero un ¿qué fecha es lo que protectorado, tenemos? Brasil. Me tengo que sacar ahora las carapelas porque Claro, porque no sabemos ya qué fecha es. mentira. Yo no tengo que festejar ahora la independencia. Yo hice todo el acto en el colegio. Porque para empezar de España no nos independizamos. En todo caso tendría que ser de Bueno. acá del Río de Pero la hay Plata, una ¿verdad? fecha que se puede decir que somos... Y la fecha, borramos el me Paraguay preocupa independiente el en la calle. planteo que hace él, porque es un poco el meollo de la cuestión de Él Camilo. es así siempre. El abogado del diablo. No, es el meollo de la cuestión porque realmente así como el pobre Chasque se iba a violar la libertad y le inventaba cualquier cosa, Claro. no teníamos idea de lo que era la entidad de una entidad nacional. Cuando Napoleón captura al rey de España en 1808, América se queda con, ¿cómo se llama?, un vacío de poder. Claro, Y sin entonces, soberano. atendé bien, cada ciudad proclamaba su autonomía. No había un territorio nacional todavía. Se declaraba independiente La Paz, se declaraba Santa Cruz, se declaraba independiente Santiago. Se aprovechó ese momento flojo. Ese momento de vacío de poder. Tanto que en Chile le llaman la patria vieja al periodo independiente entre 1810 y 1814. Pero en 1814 se produce la Santa Alianza de los Reinados Católicos Europeos para ayudarle a España a recuperar sus territorios perdidos en América. Y viene España ahí con grandes ejércitos y ahí San Martín cruza los Andes en 1817 y Bolívar en 1819 crea el Ejército del Norte. Se unieron Entonces, juntamente. pero si San Martín y Bolívar no conseguían éxito, la independencia del Paraguay no iba a sostenerse nunca. Pero eso estamos hablando de 17, me está diciendo. Y nosotros ya somos independientes en 1811. 1824 se desalojan Ayacucho al último poder español. Pero Paraguay quedó independiente porque declaró Y el su himno nacional, independencia. entonces también lo puede cambiar, el 20 porque de dice julio, todo. Sí. ¿sabes lo que pasa en esa época? ¿Por qué se Es como, mezcló es como todo, nuestro Parlamento Nacional teóricamente nos representa, pero ¿cuántas personas tienen la capacidad de discernimiento para entender lo que conviene al Argentina país? nos dice 1810 incluso. Ese es de Buenos Aires. No, pero 25. ese es el error. Así ¿Pero como quién escribió todo Porque, la ¿sabes lo que, historia? arquitecto? Lo que a mí me da la impresión, o sea, a ver, no es que me da la impresión, mi comprensión es que nosotros desde el presente escribimos una historia ideologizada hacia el pasado, Claro. atribuyéndole al pasado intencionalidades del presente, porque la llamada paraguayidad y el objetivo de ser Paraguay, el pasado República y el Independiente, presente. Había gente va que tenía- madurando, claro, había Claro. tensiones, pero va madurando y se consolida mucho tiempo después del 11, no en 1811. Sin tener fecha. Nosotros ni siquiera estábamos buscando ser se paraguayos. consolida en Francia, con Francia, pero
tampoco había una materialidad jurídica Claro. para decir sos independiente. Ni materialidad ¿Cómo decir económica. Francia nomás crea confusión? Porque parece que estamos hablando No, con el del doctor. país Pero cuando Francia. muere Rodríguez, Francia, pero sí. cuando muere Francia, Sí. el Paraguay era una entidad, como se dice en términos jurídicos, una entelequia, era Así. una invención, como dice Camilo. Entonces lo que hace López y Alonso, pero López realmente, porque Alonso era un militarote bruto también, Mariano Roca Alonso, el de la ciudad. Entonces lo que hace López es proponer jurar de nuevo la independencia nacional. Sí. Ah. El 25 de diciembre de 1842, aproximadamente a las 10 de la mañana, se vuelve a jurar la independencia. Allí sí con la intencionalidad de tener una república y un Ahí país la independiente. saca, ahí Y allí fue en sí la realidad. Y ahí paraguayanidad la es intencionalidad- la que gana Y ahí la en la puja intencionalidad política. era que nos reconozcan. Así porque es. no habíamos hecho nada. Francia nos encierra, nos protegió, pero el mundo no sabía de nosotros. Rodríguez, Francia. Claro. Voy otra vez a la pregunta de Pito. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué? nosotros estamos totalmente ignorantes sobre estos temas, confundidos En el también sobre este colegio, tema? en la escuela. Nadie nunca, carajo, nos contó al respecto. Yo me disfracé y todo Y no sé yo, estamos desfilando al pedo Tenía un también, cañoncito ¿verdad? ahí al Él se lado, disfrazó ahí en al el- pedo, Y el no himno sé. nacional arquitecto que habla Nuestras de la carapelas. historia. ¿Por qué nos mintieron todo este tiempo? ¿Y quién es el responsable de que no sepamos la historia en Yo me nuestro país? disfracé, papá, de... Pitu era. Demasiado estoy pichado. Hay muchas cosas. En algún momento hubo una insensata carrera en toda América para saber quién se independizó primero. Sí. Los argentinos dicen, Belgrano viene al Paraguay pidiendo que seamos leales a nuestro pobre rey, a nuestro desgraciado rey Fernando. O sea que después de 1810 ellos eran conscientes de que no eran independientes y venden humo diciendo que eran independientes. En 1816, recién en el Congreso de Tucumán, se crean las Provincias Unidas del Río de la Plata, del Río de América del Sur. Y recién en 1826, Argentina adquiere el nombre de República Argentina. Sí. Los brasileños, que son muy desdeñosos porque ellos son imperio todavía, no importa quién esté gobernando, ellos son imperio, ellos fueron república recién en 1889. Y cuando acusan a Francia o a López, ellos tuvieron a Pedro II 59 años en el poder. Y cuando le dicen a López generalito a los 18 años, Pedro II fue emperador a los 6 años. Desde los 6 años fue emperador. De manera que nosotros los paraguayos debiéramos poner ñañepeta, como se dice, levantar los talones y mirar un poco más firmemente. Tenemos muchos motivos de orgullo. Nosotros todavía hablamos la lengua que se hablaba en este territorio antes de la llegada de los españoles. Somos, con Chile, los dos únicos países que tienen los nombres de sus países con el nombre que tenía el Precolombino. territorio antes de la llegada de los españoles. Somos la primera república sudamericana. Hay un montón de cuestiones que nos debieran movilizar para hacer lo que Manuel Domínguez llamaba, para tener el orgullo de ser. El Paraguay ya existía. El Paraguay ya existía. Sí. Oímos por impéramo. Esperamos. Mala culpable, entonces, de que nos engañaron todo este tiempo. ¿Y quién fue Víctor sistemáticamente? Víctor va a dar Quiero hacer una pregunta. Porque lo que no me quieren responder es esa pregunta, que ahí está el secreto, el ¿Quién? el caracú, el asunto. No, pero eso fue al final del programa. ¿Sabe quién era? Y Ah, bueno, entonces, esta En el mañana quedó próximo pendiente programa. una pregunta también. El panteón de los héroes no tiene ni un héroe, ¿verdad? claro que tiene. Lo ¿Quién? que no tiene son los próceres de la independencia nacional. Bueno, cambio entonces. ¿Por qué no están los próceres? ¿Y quiénes están allí entonces? Solamente entre los próceres está Antonio Tomás Yegros, hermano de Fulgencio Yegros. Es cierto porque eran traidores, no están ahí. Nosotros tenemos los traidores actuales, pero en la época Pero ¿quién? también había, ¿verdad? Por algo Francia le fusiló a muchos, ¿o no? Pero por cuestiones distintas. Por cuestiones distintas y ante... ¿Y por qué no Sí. están los restos de los próceres Y en el porque, panteón? porque ¿Dónde está Francia? Hoy estábamos hablando de que la verdad es un valor que no se aprecia demasiado.
Porque la verdad nos obliga a la responsabilidad, nos obliga a asumir actitudes de responsabilidad. Y eso es lo que la gente no quiere. Así como estábamos citando hoy a Eric Fromm en El miedo a la libertad, la gente no quiere el cambio, no quiere la libertad, porque la libertad nos obliga a una Esta responsabilidad. mañana también estuviste hablando y pronunciando una frase muy linda. Somos lo del pasado, el presente, Eso, el futuro. ¿Cómo era? esto está en el título del libro del coronel Ramón César Bejarano, que decía: somos lo que fuimos, seremos lo que somos. Somos lo que fuimos, tenemos los antecedentes, y seremos lo que somos. Lo que seremos mañana va a ser la consecuencia de lo que somos hoy. ¿Qué estamos haciendo? Decisiones de hoy son. Hay suficientes libros que nos hablan a ciencia cierta de lo que sucedió. Claro. ¿Cuáles son algunos de esos libros y dónde encontramos esos libros? Buena pregunta. Para saber de Francia, Julio César Chávez, Justo Pastor Benítez, que tienen excelentes biografías consultadas en muchos archivos de América. Después está el libro de José Antonio Vázquez, se llama Francia, visto y vivido por sus contemporáneos, que es una colección de documentos fabulosos para saber la verdad sobre Francia. Por ejemplo, la cuestión esta con la de Zavala, que le pretendía y entonces le hizo fusilar a su marido y bla, bla, bla. Es una historia traída de los pelos, porque Francia tenía 43 años y la Zabalita tenía 15. Entonces hay cuestiones... Hablaste hoy de una librería allí en el centro, en Estados Unidos, y Herrera. Aunque parecería esto algo comercial. Chonguismo. Pero, y no importa, pero te ayudó a vos, No. nos puede ayudar a mucho, porque No. no tenemos que confiar tampoco en lo que se sube a internet. No, Hay que ir a los libros, no. hay que ir a los libros. Y si hay esa limitados librería lugares es donde... la librería de un muchacho humilde y trabajador que se llama Juan Carlos Gómez, se llama la librería de San Cristóbal, Estados Unidos, y Luis Alberto Herrera. Sí. Y tiene libros, está repleto de libros. O si no, los sábados también allí frente a Nueva Americana. Frente a Nueva Parecería, en Palma e Independencia. Palma ¿sí? Independencia Nacional. Sí, allí hay una exposición permanente de antigüedades y hay libros. sí. Pero hay que saber lo que vamos a comprar también. ¿Y Hay qué que dice saber. también? Yo le quiero hacer una pregunta aquí, Arqui, ¿te puedo decir Arqui? Yo creo Yo quiero saber si los héroes, los próceres de Argentina, de Paraguay, Yegro, Doctor Francia, Caballero, San Martín, Belgrano, Simón Bolívar, ellos conspiraban en un lugar, pertenecían a alguna orden en donde de ahí surgían Pero las bien, ideas. ¿eran masones ellos? Quiero saber, ¿verdad? Porque la gente Sí, comenta, se No, dice hay un mito que sí, que que están dando tanta para vuelta para saber. una pregunta. ¿Eran todos pues claro, masones para ellos? saber. Tenían una logia. No, hay pues un mito arquitecto, vos sabés, que dicen Claro. que supuestamente Que se reunían en el Templo la de Palma. independencia de los países de América Latina son producto de la conspiración masónica Mira. impulsada desde Londres. ¿Es cierto eso? Pero eso... Eso está en un libro que se llama Grandes Personajes de la Historia Universal, que son 4 tomos, y donde dice eso que acaba de anunciar el amigo Camilo, que Miranda, que fue un prócer un poco más antiguo, venezolano, Bolívar, San Martín, eran habituales de las logias masónicas y los 3 estuvieron en Londres y especialmente Bolívar y San Martín, de acuerdo a ese libro, vinieron a América solamente para suplantar la monarquía española que dominaba América por la monarquía británica. Y tan es así que cuando los patriotas de América estaban peleando por su independencia, en aguas territoriales estaban los buques franceses, De Camboya ingleses. estaban allí, ¿verdad? No, en la que le apoyaban también a él. totalmente. La invasión inglesa, Ya. cuando por ejemplo se decía que los paraguayos le fuimos a ayudar a los... Paraguay formaba parte del virreinato del Río de la Plata Claro, y era claro. su obligación ¿Cómo ir a... murieron los próceres? Y la mayoría murió fusilado. Sí, Sí. qué bárbaro. Fusilado por Francia. Por orden de Francia. Por orden de Francia. El mito aquel de que Caballero murió en la casa de los Yegros, donde actualmente No, es no, en el la casa de museo. los Yegros. No era el Yegro, esa No, casa. la casa de la independencia. No, la casa de donde está el Museo Bogarín. Sí. ¿Y esa Esa- no era la de Yegros acaso? No. El país que está allí, el país siempre me dijo que esa era la casa de Yegros, que también fue seminario, que fue cárcel, que fue un montón de Bueno, cosas. y que entonces- supuestamente en una de las Pero habitaciones con su sangre, ¿te acordás? Muere. Cuando, no sé qué. cuando murió no Tener era la tiempo casa de de escribir con su Diego. sangre mientras No. se muere. No, esa es una mentira que está... Otra sust- mentira. A la gran flauta. Pero Mili, imagínate, vos te estás muriendo y vas a escribir una carta con Simplemente por el sentido común y por una versión que publica Francisco Business de Morgenstern cuando Solano López
en 1863, le llama y le dice: se está muriendo toda la gente que había vivido bajo la dictadura de Francia y nadie sabe realmente qué fue aquello. Vaya y hable con fulano, y le da 3 nombres que le van a dar todos los datos y quiero que escriba la historia de Francia. Que la le conocían verdadera. a Francia. Sí, que lo habían conocido a Francia. A Rodríguez de Francia. Y Francisco Wiener de Morgenstern hace una biografía de Francia bastante realista, auscultada en personas que lo habían tratado. Y con relación a la muerte de Caballero, dice: el 17 de julio, 3 días antes del fusilamiento de los demás, Caballero amanece muerto en su celda, ahorcado. Ahorcado. Sin dejar nada escrito. Por la pared allí. No, ahorcado, y dice sin dejar nada escrito. Ah. Y ahí es donde entra el sentido común para decir: una persona que se corta las venas, Sí. Sí. que se está debilitando, que está perdiendo el sentido, Sí. tiene tiempo para agarrar, mojar la vena y Y escribir en una pared No. de piedra Una historia. ¿no? Una historia. ennegrecida por el hollín, la humedad, qué sé En letra yo. imprenta, no en manuscrito para que se Sí, pueda no, para entender. que se pueda entender. No. Con ¿Cierto, negrita. pues? El tintero era su De noche, Sí. en la oscuridad de la noche, Su muñeca. escribe: bien sé que el suicidio es contrario Ay, a la ley de bueno. Dios y de los hombres. Ahí está el sentido común. Coma. ¿Cómo? Coma. Pero la sed de Subrayado. sangre del tirano de mi patria no se aplacará con la mía. Pero el padre Hugo Fernández, que es allí el encargado, a mí me mostró, me dijo: acá murió, y esa es la pared en donde escribió. Imagen. Discúlpame, el país Fernández debe saber mucho de hostias y de la Biblia, pero Pa, y no te vino. quiero. ¿sí? no sabe nada. Acabo de de la perder un Otro amigo un- más. Sí. Saludos, Paraguay. Víctor, Te preguntaba una cosita. ¿Y de Paraguay qué estamos hablando? No, volviendo al tema del Paraguay, país tapón, geopolíticamente hablando, entre Portugal y Yo ya tengo la España. respuesta. Sí, Hasta hoy somos. fuimos. Sí, pero hoy de Argentina y de Brasil. Esa es una de las deudas que tiene el Río de la Plata, Argentina y Uruguay con Paraguay. Paraguay fue el estado que frenó la expansión A eso voy. brasileña. A eso voy. Brasil llegó desde la línea de Tordesillas, que estaba un poco al oeste de São Paulo, llegó hasta las estribaciones andinas. Belén Laguna. ¿Eh? Natal o Belén Laguna. El tratado. Sí. No, No, ese Allá fue arriba, Tratado de En Tordesillas. Tordesillas. Tratado de Tordesillas, Tordesillas de sí. 1594. Pero si vos pones la línea recta, es Belén a Laguna. De Belén a Laguna, Eso es lo que- Upea. Ajá, ou. Y llegaron a limitar con todos los países de América. Hoy están en cada cupé, ya están, ¿sabías? Hasta el Tratado de Tordesillas ya llegó a San Juan de Nepomuceno, están los ojeros. ¿Ah, pico? Ahí están los ojeros. Y ese es el Porque Tratado de hay una Tordesillas. playa sí. cada cupé en Río Grande, ahí en Santa Bueno, Catarina. pero seguí nomás, seguí. Y entonces- el Paraguay frenó, ¿no? Limita con todos los países de América, menos con Chile y Ecuador. Brasil limitó con todos. Se expandió desde la línea de Tordesillas y ¿sabes cómo? Gracias a los bandeirantes, a una banda de forajidos. Si cuando Brasil fabrica su primer automóvil, ¿cómo se llama la Bandeirante. marca? Bandeirantes. ¿Cómo se llama la avenida? Atropella tú tu bandeirante. No, La avenida más importante de San Pablo. Avenida Bandeirante. Arquitecto, Es cierto. pero esa es la historia de todos los estados de Norteamérica y su conquista del oeste, también masacrando Claro. indios a diestra y siniestra. Bueno. Después, cuando los nazis Clarinete. hacen la guerra, Pero dicen: ¿por qué mientras- nos reclaman a nosotros buscar pero- nuestro espacio vital si los norteamericanos están masacrando a todos los Pero indios? mientras tanto, Paraguay no tuvo nunca inmigración extranjera masiva. Vinieron ciertos contingentes que se quedaron en Sí. guetos del interior y no se mezclaron casi nunca con los paraguayos. Nosotros somos todos indígenas. Él dice: somos negros, pero somos más Así indígenas es. que negros. Mestizos. Mestizo. Tal es así que en 1848, cuando Carlos Antonio López, por un decreto, dice que todos los ciudadanos, es decir, todos los habitantes de los antiguos pueblos jesuitas, indígenas, pasan a ser paraguayos. Entonces, ¿qué hacen los indígenas? Como había una discriminación o como había una necesidad de trascender socialmente, cambiaron sus apellidos originales de 3 maneras. Uno, por traducción directa. El que se llamaba Policarpo Aguará se llamó Policarpo Zorrilla. El que se llamaba Rudecindo Sagayú se llamó Rudecindo Amarilla, etcétera, Ah, mira etcétera. un Espera, poco. esta Eso mañana está hablaste bueno. de un nombre, Yapirú.
Sí. ¿Qué es lo que era? ¿Y cómo se cambió el No, apellido Yapirú? No. Y había Me preocupa nombres. una letra allí, ¿eh? No. Sí. Había nombres que se cambiaron Sí. de la manera que dije, traducción. Pero eso lo Yapirú dice. era porque eso- era flaquito o qué? ¿Qué? Pirú Ese Shalai, es no sé. Aiyú. No, Vamos a hacer flaco. No te vayas a ir por el lado de la. No me quiero ir de la- al morbo, de la quiero saber. oscuridad. No quiero banalizar tu... Y los otros sencillamente se cambiaron adoptando los apellidos de sus padrinos, de sus patrones, de sus antiguos amos, que fue el caso del famoso barrio Pinoza, que era el lugar donde vivían los Espinosa. Y Pinoza es la guaranización de Espinosa, Espinosa. así como Pindú es de Espínola, Samandú es de Samaniego. Hablaste también de Aramimbí hoy. Y bueno, son Sí. apellidos indígenas. ¿Y cómo se tradujo eso? No tenía... No sé cómo se llama. Siempre me llamó la atención lo que... Aramimbí. Porque yo te escucho, Brillo- arquitecto, cuando brillo vos del hablas, día, sí. Aramimbí. Ahora día, sí. Una Tenemos que hacer pregunta nosotros una sobre el breve pausa. futuro, sobre el futuro. Futuro. Eh, ¿Perfecto o pluscuamperfecto? no, sobre los hipótesis Imperfecto. sobre el futuro. Sí. Yo lo que creo es que la grandeza de un país no está dada por la extensión territorial ni poblacional. Está dada por la profundidad de sus raíces morales. Eso es lo que va a hacer que el Paraguay siga. Totalmente. Claro, y termino. Sí, Nosotros podemos desaparecer si seguimos boludeando. totalmente. Que Ya nos estamos pongan una apareciendo- bandera acá, papá. Ya estamos luego en ese proceso. No, cuidado. Ya estamos en ese proceso. Peor de lo que él dice. Sí. Porque el desaparecer hoy no es necesariamente desaparecer física, Físicamente. territorial. Desaparecer como una entidad nacional, como un... Culturalmente. ¿Y Culturalmente. quién va a absorbernos? No va a absorber el consumismo, el internet, el No estar podemos todo el elegir día. colonia a quién queremos ser, en todo caso. El- Porque ya estamos haciendo por así hacer. nomás ya La gente- estamos. vos Tenemos te que vas hacer una hoy- breve pausa, vos te querido. vas hoy por la calle y todo el mundo está hablando Es consigo cierto. mismo con un teléfono. Sí. Sí. No, se van a un bar, Acá estoy no, escuchando el no en teléfono. la polémica, Estamos en un bar. se van a un bar y todo el mundo está hablando por teléfono. Mira, todito están ustedes. Mira, Vos te estás ¿Te parece que le, desgañitando, te parece que le interesa? descerebrándote. Está con el Leíste teléfono. cuánto piringundín había allí en cuanto Está a jugando la biblioteca allí. viborita. Vos le dijiste, va a estar Rubiani, Víctor Ramírez, Yo Camilo. les dije todo, ¿verdad? Pero acá tenemos a la élite Está viendo intelectual del país y ellos están con el teléfono. Está así. viendo el futuro baile de TikTok. Sí, guerra, ataque, se va, muere, venga, ¿Qué? pausa, regresamos. Del país, y la que le bancó todo también. Regresamos, señoras y señores, estamos con una luminaria, sí, historiador, el arquitecto Rubiani, ¿verdad? Ahí está, sí, aplausos nuevamente para el arquitecto, quien nos regaló su tiempo, años y años Cierto. de estudio para venir a hacernos un resumen. Y vos no querés hacer un libro con un resumen, la verdadera historia del Paraguay. Sí, Lo que hacela. no te contaron. Pero tipo ese resumen de la facultad, no me vayas a hacer un librazo así tampoco. Resulta que sí. Resulta que me estafaron muchas veces. Ah. Se van, por ejemplo, algunos comunicadores, se van, Ya me revisan mira, todo mi sí. archivo, Yo no fui, Ya me yo no mira, fui. me sacan mis imágenes, Me me llevan, llevan. yo no te debo. Y sí, te entonces- debo. No, vos no hiciste. No, No yo te están sí, a usando. mí me está diciendo, yo acuso recibo. de lo que Algunos dijiste. comunicadores. Porque nadie lee. Porque yo voy a lanzar mi criterio de qué es hoy el Paraguay y hacia dónde vamos. Rápido, pues tenemos dos Obama. minutos, sí. Yo creo que somos hoy un protectorado del sector informal y criminal del Brasil. No somos una república. Es bandera europea. Porque el rey se fondea en el submundo del Brasil. Sí. Informal, marginal y criminal. Sí. Y Respuesta. viene acá y viene y nos dice nosotros vamos a competir en el mercado. Vaya bandera. Pero ese es apenas otro ingrediente más de la serie de informalidades, irregularidades en las que incurrimos. A mí no me preocupa tanto eso como que le damos un ropaje institucional A una gran con bola. con un remedo de elecciones, Eso. con la posibilidad guau de que el pueblo... ¿Cómo Sí. te parece que el pueblo haya votado a gente absolutamente A impresentable? eso voy. Me encantaría que nos quedemos después acá en el bar a seguir Justo hablando lo más sobre estos interesante, temas, ¿verdad? abuelo. Pero me mintieron también, doña Juana de Lara no se fue con la azucena, con el No, jazmín no. y la rosa roja hacia la Y eso, bandera, y ¿verdad? eso formó
Bueno. Pero eso es parte de la deformación histórica Arquitecto. para que no asumamos nuestras Te responsabilidades. agradecemos mucho y te escuchamos en Monumental todos los días a la noche, ¿verdad? 22 a 24 horas. Genial. Sin hoyuelo. Hacemos estos espacios, señoras y señores, para... Silencio, por favor, sí. Hacemos estos espacios para generar la curiosidad. Ustedes tienen la última palabra, lean, estudien y sabremos más de nuestra historia. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao, chao. Aplauso para Jorge.